Ya. Nuevamente, chicos, vamos a continuar. Ya tenemos las hojitas. Por favor, en su cuaderno vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿no? Vamos a realizar, ¿sí?, un método que permita ingresar su nombre por teclado y visualice en el mismo método. Tienen 5 minutos para poder realizar y me envían la captura de pantalla. Así esté mal, envíen la captura de pantalla al grupo, por favor. Estoy aquí al grupo de programación, por favor. Van enviando sus ejercicios de el que les digo. Realizar un método que permite ingresar su nombre por teclado y visualice el mismo, en el mismo método. Es solo esta partecita, ¿no? Esta partecita les estoy pidiendo. Ya, empecemos. Si tienen preguntas, realicen. No hay problema. Dije, Dígame. ese es el que está subrayando, es el que toca hacer el ejercicio. Ujú. En este momento tienen que hacer ese ejercicio. Ya, Ya. Ya pasó 1 minuto. Les falta 4 minutos, por favor, chicos. Dame pasando cargador. Ya, me ayudan apagando los micrófonos. En el caso de que no deseen hacer una pregunta, por favor, ayúdenme apagando. ¿Cómo van, chicos? ¿Todavía no envían nadie el ejercicio? ¿Sí se acuerdan cómo hacer lectura por teclado de datos? ¿Alguien que se acuerde del semestre anterior? ¿Alguien?
Ya, esperemos 2 minutos más y me confirman si alguien ya pudo realizar y si no, ya vamos a hacer el ejercicio en clase. No, nadie se acuerda. Ya, por favor. Vamos a tomar mucha atención porque estoy haciendo una retroalimentación de lo que ya ustedes recibieron en lo que era programación orientada a objetos. Sí, les pido que revisen siempre las clases que vamos a estar viendo porque ya para la siguiente va a ser una evaluación, ¿no? Entonces, tienen que estar pendientes de las clases que se les está dictando. Vamos con cómo vamos a hacer primerito. Ya vamos a programar en Java. Entonces voy a seleccionar Java, Java Application. Siguiente. Y aquí voy a colocar un nombre. Entonces el nombre del proyecto, el nombre que yo deseo, programa de clases, digamos 1. Y le tengo colocado en la opción de examinar. Disculpe, está en el BIM. Sí, no se está logrando ver. No, no se ve. No se visualiza ahí. Ya, no hay problema. A ver, ahí me confirma si se logra ver Nedvin. Ahí. Sí, Inge, sí se ve ahí. Ya. Entonces vamos. Java, Java Application. Siguiente. Coloco mi nombre del proyecto y voy a ubicación donde digo a examinar y le digo dónde yo deseo ubicar mi proyecto. En donde yo desee si va a ser en D, en C o en donde yo necesite crear. Entonces yo voy a seleccionar mi proyecto de abrir. Una vez ya colocado en donde yo deseo ubicar mi proyecto, mi nombre, voy a colocar terminar. Como dije, de Java Application significa es una aplicación de escritorio. El proyecto es una aplicación de escritorio. Y aquí lo que les va a aparecer, si se dan cuenta, es mi programa, el nombre, y mi main, que es mi principal. Y aquí está mi método principal en el cual si no llamo a este proceso, pues no deberé colocar. Voy a hacer en este mismo método la lectura de mi nombre y voy a imprimir el mismo. Entonces, ¿cómo hago la lectura por teclado? Yo utilizo la librería que se llama Scanner y le digo, creo un objeto de ese tipo. Objeto lectura, el nombre que yo desee colocar. Me va a salir error. ¿Por qué? Porque necesito importar la librería. Entonces yo voy a dar en la opción de la lupa, si se dan cuenta, con rojito, y le doy clic en importar y se importaría. Una vez ya importada, le doy igual a new y le digo que es igual a mi new scanner y dentro de mis paréntesis pongo system.in. ¿Por qué pongo eso? Digo, creo un objeto de tipo lectura de datos a un nuevo objeto de tipo lectura de datos de una entrada de sistema. Punto y coma. Ahora, le estoy dando solo la orden de lectura para que ya pida el número y ahora me falta recoger. ¿Cómo recojo? Tengo que crear una variable. Como la variable es de tipo string o de tipo cadena de texto, que tengo que decirle de tipo string, sí, créeme una, digamos, nombre, con el campo es igual a ¿qué? A mi objeto de lectura, punto, y vamos a escoger la opción de punto next line, punto y coma.
Pero si yo, o sea, ya me va a aparecer directamente para que escriba, pero no tengo algún mensaje que diga pídame el nombre. Entonces, ¿qué digo? Antes de esto voy a decirle system.out.print ln y dentro de ellos voy a poner las comillas. ¿Para qué me sirven las comillas? Para decir que es de tipo string y este string deberá visualizarle tal cual está. Entonces aquí, ¿qué le digo? Ingrese su nombre. ¿Ya? Una vez colocado de esa parte, ahora sí, ¿cómo imprimo? ¿Qué tendría que decir? System.out.println imprimir el nombre. ¿Ya? Pero hay varias maneras de imprimir, ya vamos a ir viendo. Pero ahora, si es que yo quisiera que agregue un valor más o un campo o diga su nombre es 2 puntos. Entonces yo tengo que colocar entre comillas primero y le poner su nombre es, le voy a poner el igual. Y para concatenar o unir dos strings utilizo también el más. Una vez ya colocado de esta manera, envío a ejecutar. Puedo poner o F5 para que haga la salida o F6, ya que lo guarda directamente y se ejecuta, ¿no? Entonces aquí el F6 ya me permitió y salió en la parte de acá abajo, si ustedes se dan cuenta dice ingrese su nombre. Voy a poner mi nombre, May, y le doy Enter. Y aquí ya me sale, su nombre es May. ¿Qué pasará si necesito nuevamente ejecutar? Pues pongo F6, ¿sí? Presiono F6 o directamente tengo que colocar en la parte de acá el ejecutador. Entonces, ahora digamos, pongámosle que se llama Walter, ¿ya? Enter y su nombre es Walter, para que se den cuenta que no es directamente que está. Eso les decía, puedo ejecutar de esta manera, nuevamente se ejecuta y ahora vamos a poner Susan, ¿ya? Enter y se ingresa. Pero eso, ¿qué estoy haciendo? En el programa principal. Esto es lo que, bueno, aparentemente han aprendido en el semestre de programación orientada a objetos. Tenían que ver la lectura y escritura. Ahora hemos hecho lectura y escritura. Puede ser que métodos no la hayan visto, pero estamos reforzando esta partecita para ya crear métodos. Preguntas, dudas, inquietudes sobre esta partecita. ¿Estamos claros, chicos? Si sabíamos de esta parte, no sabíamos, no hemos visto, si hemos visto. Comenten en este momento. Si no comentan nada, se puede asumir que se aprendieron y voy a seguir avanzando y puede ser que necesiten un poco más las explicaciones. Dije, bueno, de mi parte no, sí se necesitaría un poquito más de, digamos, un poco más de enseñanza en esta parte, porque sí estaba complicado el otro semestre también, y creo que no sé, no hablo solo por mí, en programación orientada a objetos sí estaba un poquito complicado, y la verdad, no creo que se haya entendido, digamos, a un 100%, y sí nos ayudaría con, digamos, con una retroalimentación de usted, por parte de usted. Ya, no hay problema. Entonces, les explico nuevamente, ¿ya? Vamos a hacer otros ejercicios. Solo voy a hacer con lectura de datos, solo lectura. Lo que voy a hacer ahorita es tratar de comentar un proyecto, un texto, ¿ya? Entonces le voy a decir lecturas de datos por sus diferentes tipos, ¿ya? Yo puedo hacer lecturas de datos de la siguiente manera, utilizando, ¿sí?, la librería Scan, ¿ya? Esta librería es la que me va a permitir. ¿Cómo se llama esta librería? ¿Cómo se importa? ¿Cómo se crea? Es import, espacio, java.util.scan. ¿Esta librería es la única que me permite leer? No. Me puede permitir un input string, un string o otros tipos de datos. Pero esta es la más utilizada porque esta me permite ir leyendo de diferentes maneras. Ahora, ¿cuáles son los tipos de lectura? ¿Sí? Yo puedo leer directamente enteros,
Puedo leer dobles o float. Puedo leer de tipo string y booleanas. ¿Ya? Entonces, estos tipos yo puedo leer. Ahora, ¿cómo leo? ¿Qué necesito para leer? ¿Qué necesito para leer? Necesito dos partes esenciales. ¿Ya? Un objeto de tipo scanner y también asignarle el nuevo tipo escáner de entrada. Ya, entonces, como les decía, ¿qué necesito? Un objeto de tipo escáner. Yo digo, escáner, objeto L1, le pongo, este nombre puede variar, puede cambiar, el nombre que yo deseo. Lo único que tenemos que tomar en cuenta es que la primera letra, no empiece ni con mayúscula, sobre todo, y que no empiece con número, porque aquí me va a salir error. ¿Ya? Pero el nombre que yo deseo y los caracteres que yo, en lo posible, deseo, de 16 caracteres máximo, ¿ya? Le digo igual a mi nuevo tipo de escáner, ¿qué va a entrar aquí? Va a ingresar lo que es mi entrada. Entonces pongo de mi sistema.in. Aquí le estoy diciendo todo lo que el sistema ingrese, pues se va a almacenar en este objeto. Puedo poner antes o después de esta declaración un mensaje para que le diga, o sea, ingrese algo, visualice algo o lo que yo quiera. Entonces yo puedo ponerle tanto arriba como abajo, system.o.print el mensaje. Entonces el mensaje voy a poner ingrese un valor. ¿Ya? Si le pongo acá arriba o acá abajo, no importa. Pero si le pongo doble vez, va a salirme doble vez, porque es impresión. Ahora, ¿qué pasa si yo le comento? Si le doy comentario, el slice doble, significa que ya está comentado y no se va a visualizar. Solo se va a visualizar el de abajo. Ahora, empezamos con las lecturas y recoger esa lectura. ¿Ya? La lectura voy a hacer primero de enteros, de string, perdón, de string que ya hicimos. String, valor 1, es igual a mi objeto de lectura, punto, next line. ¿Qué significa? Recójame todo lo que tenga esta línea que viene, recójame y almacéneme en la variable B1. Ahora, pero ustedes van a decir, pero ¿será posible que con este mismo objeto de lectura pueda recoger otro valor? Sí, sí lo puedo. Lo único que tengo que decirle aquí es system.o.println y decirle ahora ingrese otro valor. Ya les voy a explicar. Entonces, ¿qué digo? Ingrese otro valor. Digo string B2 es igual. Ahora voy a decir ingrese otro valor numérico o entero. Entonces aquí le digo a mi objeto de lectura 1 punto next, pero ya no vamos a poner next line, sino next in, abro, cierro paréntesis. Pero como es next in, ya no podría crear la variable string, sino debería crear la variable enter. Entonces ponerle aquí integer o in. Puede ser de las dos maneras. Entonces aquí hago una lectura de recoger la lectura de tipo de dato string, y acá abajo en cambio hago una lectura de tipo de dato entero. Ahora, aquí estoy haciendo la lectura. ¿Cómo imprimo ahora el B1 y el B2? Pues pongo string, ¿sí? System.o. para imprimir. Yo tengo varias impresiones. Yo le puedo poner print. ¿Qué diferencia hay entre el print y el println? El print es que directamente tiene la línea secuencial o va a seguir, no tiene espacio. A diferencia que el println sí tiene espacio. Y el printf, en cambio, tiene formato de entrada. Eso ya lo vamos a ir viendo, pero por el momento vamos a trabajar con el println. Y le digo, ¿no? Para poder decir qué valores necesito para el print, tengo las comillas para que eso visualice. Todo lo que está dentro de comillas se va a visualizar tal cual.
Si yo aquí pongo D, pues así se visualiza. Pero si pongo aquí valor 1 es igual o 2 puntos, ya lo coloco. Ahora, ¿cómo concateno dos strings? Utilizo el más. Pero van a decir, ¿pero se va a sumar o no se va a sumar? Pues no, no se lo va a sumar por el momento, pero siempre y cuando no sean enteros. Si son enteros, pues ahí sí se va a sumar directamente. Entonces aquí, suponiendo que ya está el proceso, voy a ejecutar. Y aquí me va a salir primero el que yo hice, ya salió, y ahora sí dice ingresa el valor. Le voy a poner SD, y ahora me pide el valor entero, 34, y enter. Y aquí ya salió el valor de 1. ¿Qué pasa si en un valor entero yo ingreso una F? ¿Ya? Ya, le pongo D es igual. Me va a botar o me va a visualizar un error, ¿ya? Es una excepción o se podría decir, un problema que no puede reconocer y transformarse directamente. Lo que yo ingresé es string y lo que yo quiero recoger es entero. Pues me da un error, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría ahora si es que quiero, le voy a poner ahora un booleano? Pongo o.println y dentro de ellos les voy a poner ingrese el valor booleano. ¿Qué es un booleano? Es el true o el false, 1 o 0. ¿Ya? Entonces yo le pongo boolean o con minúscula. Ya puede ser, perdón, booleano. Y le pongo, digamos, valor 3 es igual a mi objeto de lectura 1.next y aquí le pongo el next booleano, abro cierro paréntesis y puedo imprimir así mismo. System.print y aquí le pongo ahora el valor de 3. ¿Por qué le copio tal cual? Porque ya es la misma línea de código, ¿sí? Por eso le copié y le volví a pegar. Entonces, si se dan cuenta, en esta partecita yo ingresé y recogí de tipo string, de tipo entero y de tipo booleano. Entonces les voy a poner para aquí, copiar y pegar y se impriman el valor 2 aquí y todos tengan la impresión. Entonces voy a ejecutar. El primero era mi nombre. Ya, pongamos mi nombre y ahí sí ya dice ingresa el valor. Como dice valor, ahí sí puedo agregar el que yo deseo. X dado C y se imprime. Luego el valor entero, ahí sí tengo que ingresar el valor entero. Luego el valor booleano. ¿Qué pasa si pongo true? Me funciona. ¿Qué pasa si pongo un día 1? Ya vamos a ver. Pongo otra vez Mayra, SD, 1, y ahora pongo el booleano, 1. Y me da error. ¿Por qué? Porque el booleano solo reconoce el true o el false. ¿Sí? Entonces, así sería el booleano. Ahora, ¿cuál me falta más? Me falta el doble. Entonces, ¿cómo hago el doble? Necesito en una variable recoger valor 4 es igual a mi objeto de lectura punto next doble o next float y ya recogí. Asimismo, puedo imprimir y puedo recoger. ¿Qué más tipos de datos vamos a tener? En el objeto de lectura puedo recoger. Cuando le pongo el next sale todo. Un bit decimal, un bit integer, un bit booleano, un bit, un doble, un float, un line, un long y un short. Todos estos son enteros, ¿no? El ling, el short, el bit, el doble y el float son enteros, ¿sí? Entonces, y el bit sí sería 1 o 0, 1 o 0. Aquí, preguntas, inquietudes, chicos. Preguntas, inquietudes. Ya. Ahora vamos a pasar al método. Entonces, ¿cómo yo creo un método en esta partecita? Solo estoy haciendo en el principal. Lo primordial es no trabajar en la misma clase, es trabajar en clases separadas, porque utilizar en la misma clase nos complicamos mucho
estar llamando dentro de una misma y estaría utilizando más la herencia o la jerarquía. Por lo cual, una vez teniendo mi proyecto, si se dan cuenta, en la opción de paquete de fuentes doy clic derecho, doy nuevo y selecciona la opción que dice Java Package. Y le digo aquí, el paquete le voy a llamar clases. Que en este paquete va a estar todas las clases que yo necesite crear. Cuando recién creo, va a estar en un estado plomo, como ustedes lo logran ver. No van a estar en color naranja. ¿Qué tengo que hacer para que se cambie? Es crear por lo menos mínimo una clase. Entonces voy a quedar clic derecho en esta clase ploma, nuevo, y selecciona la opción que diga Java Class. Una vez seleccionada, pongo la clase, digamos, suma y terminar. Entonces, en esta clase va a ser solo de sumas, solo de sumas. Entonces, aquí voy a crear mis métodos y digo, mi método va a ser público y va a retornar un entero. Puedo decir int o puedo colocarle int. ¿Qué diferencia hay entre estos dos? Es que el uno es de dato primitivo y el otro es de tipo de dato, se podría decir subtipo, ¿no? Pero vamos a utilizar y le voy a poner método sumar. En esto voy a poner, colocar que van a ingresar Listen, dos. una preguntita, listen, disculpe que le interrumpa. El método int, o sea, la palabra integer, pero ¿por qué sabe cuál de los dos puede poner en el dato del programa? Ya, muy Sí. buena pregunta. ¿Cómo sé qué tipo de dato tengo que colocar? Es dependiendo de la entrada, ¿ya? Si aquí yo en la entrada pongo in N1, pues aquí debería retornar in, ¿ya? Pero cuando yo hago lecturas de datos, si ustedes se dan cuenta, puedo utilizar directamente el in o el integer. Pero cuando deseo hacer transformaciones, que es otro tema, ahí las transformaciones solo se hace con tipos de datos primitivos. Entonces, depende de la necesidad y de lo que ingrese en el método. Si yo aquí ingreso, suponiendo doble, pues debería ingresar aquí doble. Pero como estos son de tipos datos primitivos y estos subtipos, no hay problema en en el trabajo de los dos tipos, pero sí en las transformaciones. Cuando, por ejemplo, yo de un tipo de dato entero quiero transformar a un doble o un string, pues tengo que hacer una transformación, es decir, de esto transfórmeme a otro tipo. Entonces, ese otro tipo tengo que ser de tipo primitivo para que de ahí sí se transforme. Entonces, esa es otra clase que ya les voy a explicar, que igual es necesario que ustedes sepan los datos primitivos o como lo conocemos, tipos padres y tipos hijos. Ya, si es que lo conocen de esa manera o no, si no lo han manejado, pues lo vamos a ir manejando, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Preguntas? ¿No? Entonces, en la entrada van a ser in N1 y N2. ¿Ya? Entonces aquí, el in N1 es el número entero o un número que ingrese más el número que ingrese 2. Entonces yo aquí le digo en un in o un integer, como lo queramos manejar, S es igual a N1 más N2. Y aquí retorno, por eso me sale el error, retorno S. Cuando yo utilice los tipos, subtipos, lo más recomendable es igual utilizar subtipos, no tipos primitivos. ¿Sí? Entonces, traten de manejarse un mismo tipo de datos para todo. Y ya retornaría. Ahora, lo mismo pasaría si es que un caso no retornara nada. Les decía public, void, método sumar 2, igual ingresa in N1, in N2, abro, cierro paréntesis, hago mi proceso de suma, ¿sí? Es igual a N1 más N2, punto y coma, pero aquí ya no retorno nada, sino lo que voy a decir es system.out.println y digo, la suma, entre comillas, la suma es igual al más para que se una los string a ese. Punto y coma. Entonces ahí ya se imprimiría, la suma es, digamos, 9, 10, 11,
Y aquí en cambio solo retorna el número y tuviera que imprimir en el método cuando yo le esté llamando. Entonces esa es la diferencia. Este es un tipo de método con devolución de un tipo y este es un tipo de método sin devolución. Entonces esos son los tipos esenciales. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera un método que no ingrese nada? Pues no hay problema. No es necesario que ingrese algún valor. Ya, sí puede ir vacío. Entonces les pongo un caso. Public, void, método A, ¿ya? Y dentro de paréntesis no coloco nada y pongo llave. ¿Puedo generar de esta manera? Pues sí. A esto se les llama como constructores, que no ingresan nada, pero generan algún proceso o inicializan algún proceso. Pero eso ya lo iremos viendo posteriormente. ¿Preguntas, inquietudes, chicos? ¿Preguntas, inquietudes? ¿No? Para la siguiente semana van a tener una tarea que son para puntos adicionales más que para ser calificadas. Pero les pido que repasen porque sí necesitamos que entiendan bien esta parte porque paso ya a otros temas que ya es un poquito, solo un poquito más avanzados, pero sí se necesita entender bien esta parte inicial. Entonces, van a ser métodos, ¿sí? De la suma, resta, multiplicación, división y raíz. No, solo hasta la división, ¿ya? Entonces van a hacer suma, resta, multiplicación y división. Pueden utilizar cualquiera de estos dos métodos, o de retorno o de impresión directamente, pero tiene que haber variado, ¿sí? Digamos, 2 de impresión y 2 sin impresión, ¿ya? Esos dos métodos tienen que ser. Aparte de eso, tienen que hacer 3 ejemplos de lecturas de datos para que ustedes entiendan en sus cuadernitos. Sí, en sus cuadernos hacen a mano y van repasando. ¿Por qué les pido que hagan a mano? Porque ustedes ahí van a identificar qué se deberá realizar, qué se deberá poner, ¿ya? Entonces, para la siguiente clase yo les revisaría, me comparten si tienen alguna duda y si no, entreguen. ¿Sí? En ese momento se les pide. Si en ese momento no entregan, pues no tienen los puntos adicionales. ¿Sí? ¿Preguntas, inquietudes, chicos? Disculpe, Inge, el siguiente deber es 3 ejemplos de lectura, dice. Sí, de lectura de datos, los que les expliqué esta partecita. De lectura de booleano, de un entero, de un string, de un booleano, ejemplo. Y a manito le hacen, le crean el objeto escáner y le crean esta partecita, el system y la variable. Verán que son 3 por 3, 9 líneas. Y más estas otras 3 líneas, no estaríamos más. Sí, por favor. Ya les ayudé el de la suma. Solo les pido es que nuevamente escriban para que entiendan. Y si no entienden, pues vienen la otra semana para preguntarme. Y a Y, cada uno les debe preguntar si tenemos Inge, dudas. Dígame. usted dijo de la suma de de la suma de la resta. Multiplicación y división. Las 4 operaciones básicas. Ya. O sea, tenemos que hacer igual como el tipo de método, como está ahí de la suma. Claro, exacto. Como la suma, debes de suma, ¿qué iría? El menos. Menos. Ajá. Ya. Y si es multiplicación, del por. Solo en la división va a cambiar, porque en la división debería ser booleano, debe de enteros, aquí deberían ser doble o floor. Doble es algo así, ¿no es cierto? Sí, doble, y se escribe así, doble o floor. Cualquiera de los dos pueden utilizar para decimales. Ya. ¿Ya? Entonces, les pido que repasen, y es para que ya la próxima semana estemos un poquito más atentos, porque ya les voy a decir, instanciar este método en la otra clase. Y si no entendemos bien qué es un método, pues debemos reforzar. ¿Sí?
¿sí? Y para que me entiendan bien todo el proceso, ¿no? Entonces les pido eso, que revisen porque de esto depende toda la asignatura, que conozcan orientación a objetos, ¿ya? ¿Preguntas, inquietudes, chicas? Inge, por favor, puede volver a repetir los dos métodos. Tenga la bondad. Ya, no hay problema. Vamos con el primer método. El primer método es con devolución. Entonces, devuelve algún tipo de dato. ¿Qué hago? Tengo que decir, le voy a poner más acajito para crear nuevamente. Digo, voy a retornar ¿de qué tipo va a ser? Público, privado, protegido, público. ¿Qué tipo de dato va a devolver? Va a devolver un int, un entero, un doble, un floor. ¿Cómo se va a llamar mi método? Se va a llamar método 1, ¿ya? Y dentro de los paréntesis coloco qué va a ingresar. Voy a decir ingresa un número, pero ¿de qué tipo? Entero. ¿Cómo se va a llamar? Número 1. Luego, int número 2. ¿Cómo se separan los números que va a ingresar o las variables que voy a ingresar? Es con la coma. Punto y Una coma. vez. No, solo con coma. Si yo le pongo aquí el punto y coma, significa de fin de proceso. ¿Sí? Siempre van a ya, ser ya. las comas. Los puntos y comas es solo cuando digo hasta aquí se termina la línea de código. ¿Sí? Entonces es las comas. Ahora sí digo, ahora hago mi proceso. ¿Cómo hago mi proceso? En una variable S le asigno n1 más n2, punto y coma. Y como tengo que retornar algo, que digo aquí va a retornar un entero que tengo que parar, la palabra return y la variable que va a retornar, que sería la s, punto y coma. Por eso es necesario el punto y coma al final, porque digo hasta aquí se termina la línea, hasta aquí se genera la línea. Si no pongo el punto y coma, significa que no cierro la línea. Y la diferencia en el de tipo no devolución, que cambia, es que digo que va a ser de tipo público, ¿ya? Pero no va a retornar nada. Voy, método 2, in n1, in n2, y dentro de las llaves pongo in s es igual a n1 más n2, y solo lo que tengo que poner aquí es system.out.println y pongo la variable s. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia, que aquí retorno un valor y aquí no retorno nada. ¿Ya? La videoconferencia a partir del día viernes va a estar activo para que ustedes puedan ver. Cualquier duda o inquietud me avisan de manera interna, no hay problema. Pasen bien, cuídense mucho y nos vemos la próxima Inge, semana. otra última pregunta porque ya me confundí. Verá, usted nos está enseñando el tipo público y la no devolución, ¿no es cierto? Ujú. ¿Toca hacer las dos en la suma, resta, multiplicación y división o solo la Variado. una? Variado hacen dos, pueden ser sin devolución y dos sin devolución. Con o sin, Ay. pero tiene que ser variado. Ah, ya, Inge. Ya. Inge, ¿la Hacen próxima bien. clase es el miércoles? Ya les confirmo. Estoy por trabajar porque ya voy a ver, pero lo más seguro es que sí, el miércoles sea. Ujú. Ah, ya. Sí, Gracias. pero ya les confirmo ya mañana, a más tardar. Hasta luego, chicos. Pasen bien.